Muy buenos días. Desde CIG, auditores y consultores, queremos saludarlos en el día de hoy, en donde hemos preparado para ustedes esta charla que hemos denominado ¿Quién debería contratar los servicios de auditoría? Y es que una auditoría beneficia principalmente a los usuarios de la información, porque los va a dotar de un aseguramiento independiente. Y además, el auditor, como hace una auditoría basada en riesgos, está ahora en una posición inmejorable para dar unas recomendaciones para el mejoramiento de las organizaciones, lo que va a contribuir pues, a un beneficio continuo en desarrollo de su función. Por eso es que nosotros recomendamos que no solo las empresas obligadas a contratar servicios de auditoría hagan este tipo de inversiones, sino que todas las empresas evalúen la importancia de este tema. Y por eso vamos a mirar unos ejemplos de en dónde sería beneficioso hacer un contrato de auditoría. El primero es una empresa que necesite financiación. Si una empresa necesita financiación, así no esté obligada a contratar servicios de auditoría, pues digamos que va a obtener financiación del sector financiero, de sus proveedores a través de la cartera, o va a hacer una financiación a través de sus accionistas. Entonces, qué mejor que darle a estos usuarios unos estados financieros auditados, ¿cierto? Que hayan tenido la mirada de unos ojos externos, ya sea con un alcance de auditoría o con un alcance de revisión que es menor, pero que le va a permitir a estos usuarios saber que un profesional independiente, a la persona que preparó esos estados financieros, los auditó o los revisó, y por lo tanto hay una adherencia de esos estados financieros con el marco normativo con el cual fueron creados. Y entonces, además de ese sello que van a tener los estados financieros de que fueron auditados, o sea, de que hay una persona reputada que está certificando, que está auditándolos, pues también va a quedarse la empresa con unas recomendaciones de tipo organizacional, de servicio, que le va a permitir un mejoramiento continuo. Si usted, por ejemplo, es una startup o es una empresa que está en un crecimiento muy grande y que de pronto no estaba previsto y que ahorita con este nuevo desarrollo de la economía que estamos viendo, muchas veces ese crecimiento no se ve acompasado con un crecimiento organizacional. Entonces ahí sería muy importante una auditoría de control interno, ¿cierto? Que te va a dar los elementos de juicio necesarios para afrontar ese crecimiento. Si usted además puede ser una empresa que realiza operaciones o que realiza actividades de control para un tercero, por ejemplo una empresa de outsourcing, llamamos outsourcing de nómina, outsourcing contable, un outsourcing tributario o un outsourcing de cartera o un outsourcing de tesorería. Estas empresas requieren de unas auditorías que se llaman auditoría a la organización de servicio, en donde los clientes son los que de estas empresas se ven muy favorecidos porque van a tener un sellito de garantía en donde le van a decir, óigame, señor, los controles internos que están desarrollando para usted estas empresas están acordes con esta definición y este marco normativo que usted contrató, ¿sí? Porque es muy importante para estas empresas. Esto es algo que los auditores van a comenzar a exigirlo cada vez más, y vamos a ver que los revisores fiscales te van a pedir que debes pedir este tipo de certificaciones si tú has tercerizado alguno de estos servicios. Si usted es una empresa que desarrolla contratos y dentro de estos contratos hay algunas obligaciones de hacer o de mantener algunos activos, de hacer alguna serie de actividades, pues muy seguramente va a ser apropiado que contrates unos servicios que se llaman procedimientos previamente convenidos, en donde a partir de un informe que te va a dar
el auditor externo, pues tú te vas a poder dar y el usuario del contrato entre las partes van a poder concluir que efectivamente se siguieron esas actividades. O si necesitas un aseguramiento por parte del auditor, pues contratas un servicio de aseguramiento a ese tipo de actividades. Entonces son significativos los beneficios de un trabajo de auditoría correcto, ¿cierto? Y va a ser importante tanto para el cliente, porque recibe unas recomendaciones, y para los usuarios de esos informes, porque tiene una garantía adicional sobre esta información. Por eso son servicios que son altamente recomendables para la mayoría de las entidades. Ya cuando estamos hablando de una auditoría obligatoria, en Colombia estamos hablando de la revisoría fiscal. Y la revisoría fiscal es mucho más que estas auditorías puntuales que yo les estoy diciendo. Y por lo tanto es una auditoría que es más costosa. La revisoría fiscal normalmente va a ser más costosa que estos otros tipos de servicios. Por eso si usted necesita una auditoría de estados financieros y no está obligado a tener revisor fiscal, pues contrate solamente lo que necesita, la auditoría de estados financieros. O si usted necesita los controles internos, contrate una auditoría de controles internos. Y así digamos que hay muchos más servicios que nosotros podemos detallar, pero digamos no traemos unos ejemplos únicamente. Entonces si usted está obligado, entonces pues va a haber una serie, como ustedes ven aquí, de obligaciones que tiene la revisoría fiscal que van más allá de los trabajos de auditoría. Son 10 obligaciones de acuerdo a lo que indica el Código de Comercio en su artículo 209. Pero entonces, ¿quiénes están obligados a tener un revisor fiscal? Entonces, las empresas que están obligadas a tener revisor fiscal van a ser o por su naturaleza o por su tamaño. Y por su naturaleza, entonces, ¿cuáles? Aquí dice que las empresas que están constituidas como sociedades por acciones, o las empresas que son sociedades de sucursales extranjeras, aquellas sociedades que por ley o por estatutos la administración no corresponda a todos los accionistas cuando un número plural de accionistas así lo decida, y toda institución financiera que esté sometida a control y vigilancia de la Superintendencia de Sociedades. Y después entonces decimos, bueno, entonces todas esas por su naturaleza, así cualquiera sea su tamaño, deben tener revisor fiscal. Pero las demás organizaciones vamos a tener que mirar es cuál es el tamaño de la organización. Y hay dos cifras muy importantes que son los activos y los ingresos. Y estamos hablando de que si a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior los activos valen más de 5.000 salarios mínimos mensuales vigentes, o los ingresos valen más de 3.000 salarios mínimos mensuales vigentes a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, usted está obligado a contratar un revisor fiscal. Eso quiere decir que nosotros hoy tenemos que comenzar a pensar, muchas personas ya lo tienen pensado, cuánto van a valer mis activos, eso lo va a decir tu presupuesto y lo va a decir cómo has venido siendo ejecutado. Mis activos van a tener un valor superior a 4.542 millones. Si la respuesta es sí, necesitas tener revisor fiscal para el próximo año. O si tus ingresos van a ser superiores a 2.725 millones. Entonces, cualquiera de las dos condiciones que se cumplan te obliga a que contrates servicios de revisor fiscal. O si se cumplen las dos, también vas a necesitar contratar al revisor fiscal. Esto tiene una implicación muy importante porque la norma dice que tú miras los activos y los ingresos del año inmediatamente anterior para determinar si en el siguiente año tú requieres revisor fiscal. Y desde el punto de vista de impuestos, las normas dicen que si tú requieres revisor fiscal, hay algunas declaraciones tributarias que deben ser firmadas por ese revisor fiscal para que se entiendan como presentadas, o si no, no se entiende cumplido el deber formal de declarar. Entonces, si una empresa que cumple cualquiera de estas dos condiciones tiene que presentar una declaración tributaria en febrero del año 2022, pues se tendrá que preguntar
esta declaración debe ser firmada por un revisor fiscal. Entonces le dice, bueno, si yo estoy obligado a tener revisor fiscal, la respuesta es sí, va a tener que firmarla un revisor fiscal. ¿Y cómo determino si soy obligado? Ya dijimos, ¿cuánto valían los activos a 31 de diciembre del año 2021? Más de 4.542 millones. Sí, señor, debe estar firmada por revisor fiscal. Si no, en caso de un requerimiento de la DIAN, te puede decir la DIAN, esta declaración se entiende como no presentada, o vas a estar ahí en un riesgo mientras la declaración queda firme. El trabajo del revisor fiscal dentro como producto del trabajo de la revisoría fiscal se presentan unos valiosos aportes de este profesional. El primero y el más significativo es la opinión sobre los estados financieros que se le va a presentar a la asamblea de accionistas. Y en ese informe que se presenta a la asamblea, pues a la asamblea también, además de decirle que los estados financieros están acordes con el marco normativo, se le hace otra serie de declaraciones sobre el control interno, sobre el manejo de las actas, sobre el manejo de los libros, sobre si las decisiones que ha tomado la asamblea y la junta directiva se están llevando a cabo en debida forma, si los activos tienen la adecuada protección, ¿sí? Y hay otros temas adicionales que ha ido adicionando la norma, como es el informe de gestión y en el informe de gestión el tratamiento de las facturas y si está al día con la seguridad social. Digamos, otra serie de factores que además te va a decir el revisor fiscal y le va a decir no solamente a los accionistas, sino a todos los usuarios de los estados financieros y a la sociedad en general que va a ser usuaria de estos estados financieros. Entonces, además de esa opinión que da sobre el control interno, sobre esa evaluación que da el revisor fiscal sobre el control interno, muy seguramente durante el año hizo una serie de trabajos en donde le va a permitir a este revisor fiscal identificar oportunidades de mejora en el control interno o deficiencias. A veces también se identifican deficiencias en ese control y entonces ahí es donde viene ese mejoramiento continuo y esa charla tan importante entre el auditor, el revisor fiscal, la gerencia, la junta directiva, en donde se van a identificar una serie de planes de acción que van a contribuir en ese mejoramiento continuo y ese crecimiento que necesitan las organizaciones. Entonces también además vamos a tener que hay una serie de certificaciones para los órganos de vigilancia y control que también nos va a ayudar el revisor fiscal y la firma de algunas declaraciones tributarias, como ya dijimos. Además de todo esto, entonces es muy importante que las organizaciones tengan en cuenta que su revisor fiscal pues, es una persona de toda la confianza, ¿cierto? Que le garantiza a los accionistas, a la sociedad, a la Dirección de Impuestos Nacionales, al gobierno, el cumplimiento de una serie de actividades por parte de los administradores. Entonces, por eso es la importancia en la escogencia de este revisor fiscal. Si usted está obligado a tener revisor fiscal el próximo año y no está obligado este año, pues es muy importante que desde ya comience a diseñar la estrategia para el nombramiento del revisor fiscal y que esté oportunamente actuando frente a sus responsabilidades. No es un tema para dejar a última hora. Igual el nombramiento o la designación de un auditor externo para cualquiera de esos otros tipos de trabajos si usted no es obligado. Lo invito a que reflexione sobre estos temas y desde CIG nosotros tenemos la preparación adecuada para la prestación de estos servicios. Tenemos un sistema de calidad que nos garantiza el cumplimiento adecuado de todas nuestras responsabilidades. Tenemos unas metodologías
para el desarrollo de, de este tipo de encargos, de este tipo de proyectos que garantizan el servicio que nosotros estamos prestando y el cumplimiento con la normativa que le es aplicable. Entonces, no duden en ponerse en contacto con nosotros, que con mucho gusto nosotros les vamos a servir. Estamos a su disposición y dentro de nuestro ADN está el servicio. Entonces, los invito a que conversen con nosotros. Estamos a su disposición. Hasta aquí los temas que queríamos compartir con ustedes. De verdad que nos da mucho gusto este tipo de interacción. Que estén muy bien, muchas gracias y todos los éxitos en este año 2022.